Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad de Quilmes. La Secretaría de Posgrado convoca a esta actividad Desafíos para una nueva agenda en políticas de seguridad, impulsado por la maestría en Sociología y la diplomatura o la licenciatura en Criminología de esta universidad. Ambas a partir de la modalidad virtual, como también está haciendo esta conferencia. Tenemos aquí algunos presentes que han hecho el esfuerzo, la resistencia climática para llegar hasta el aula, pero tenemos a todos los demás que nos están viendo y escuchando. A todos les agradecemos la presencia. Y me toca, bueno, el honor de presentar a los expositores. En primer lugar, tengo que excusarla a María Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad de la Nación, que no pudo, por razones materiales, acercarse y nos mandó una disculpa. Pero, bueno, van a exponer, en primer lugar, Alejandra Otamendi, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET de la UBA, y es coordinadora del Grupo de Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias de Claxo. Le damos la palabra entonces, pidiéndole que hable bien cerca del micrófono por los temas de grabación. Ok. Es este. Bueno, a ver, ahí me lo acerco. ¿Ven cómo? Sí, me parece que sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es convocar este momento del año. Estamos todos y todas bastante cansados, pero me parece que es un momento muy propicio. Y justamente como hablábamos al comienzo con Mariano, bueno, darnos un tiempo para pensar antes de comenzar otra etapa en lo que tiene que ver con políticas de seguridad. Así que bueno, agradezco la invitación y justamente me voy a primero detener en algunos conceptos que para mí son centrales volver a traer a la agenda de seguridad, como es lo de seguridad democrática, ¿no? Entendiendo primero la necesaria concepción de que, bueno, desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos del informe de 2009 dice que la seguridad es un derecho y que el Estado tiene un deber indelegable para garantizar este derecho. Esto es, no podemos decir, ni menos desde el Estado, bueno, cada uno, fíjense, ármense, no sé si les suena desde algún lugar. No, el Estado tiene el deber, y es más, tiene que proporcionar este derecho y de forma equitativa, ¿sí? Garantizando justamente la libertad, la seguridad, los derechos humanos, no contrapuestos justamente con la seguridad. En ese sentido, vamos a también entender, y por eso se crean los ministerios, las secretarías, etcétera, y sobre todo lo que es la conducción civil necesaria de las fuerzas de seguridad, entendiendo también justamente si se quiere, el control democrático que tiene que haber, y por lo tanto, si las personas democráticamente eligieron una conducción política, esa va a ser la orientación que se le va a dar a la política de seguridad y también sus máximos responsables, tratando de que las fuerzas de seguridad, bueno, justamente se mantengan profesionalizadas y acorde, obviamente, a derecho. Pero bueno, siguiendo con los criterios así, las líneas básicas de la seguridad democrática, entender también los fenómenos que nosotros estudiamos de delincuencia, de violencias, como ustedes trabajan también en la maestría acá en Criminología, bueno, como fenómenos muy complejos, multicausales, que responden a muchísimas variables, factores sociales, económicos, culturales, institucionales. Por lo tanto, pensar siempre una única solución para toda esa complejidad es absolutamente limitado.
En ese sentido necesitamos que el Estado también se complejice, ¿sí? Y no solo se piense desde un único actor, como por ejemplo se tiende a pensar desde el actor policial. En efecto, o sea, vamos a requerir un Estado también sofisticado, también inteligente, porque además estamos, o sea, una cosa es el delito de cuello blanco, otra cosa es la violencia de género, los mercados ilegales, el delito callejero, o sea, son fenómenos muy complejos y totalmente diferentes. En ese sentido, por eso se plantea la necesidad de una estrategia multiagencial, ¿no? Siempre recordando esto, que requiere obviamente la coordinación de distintos actores estatales, sin lugar a dudas seguridad, pero también obviamente justicia, para pensarlo de forma integrada, pero sin lugar a dudas también educación, desarrollo, salud y tantos otros que podríamos traer a colación y que lo vamos a ir metiendo en el análisis. Pero también entender que es necesaria la coordinación entre los distintos niveles, ¿no? O sea, municipal, provincial, nacional, y que cada uno tiene su nivel de responsabilidad y la necesidad de coordinar, que no siempre es fácil, pero es necesaria, y para la ciudadana, el ciudadano, es realmente lo que necesita. En ese sentido también es necesaria la multisectorialidad, es decir, comprometer y tener una visión integral, haciendo partícipe a los distintos actores de la sociedad civil, los máximos que se puedan, y vamos a ver para qué tipo de situaciones más aún todavía, pero es necesaria esa representación, que muchas veces se concentra en algunos sectores que tienen más capacidad de incidencia y se descuidan otros actores sociales que deberían tener mucha más palabra en temas de seguridad. Pero bueno, creo que también uno de los grandes puntos que, bueno, recuerdo que Arlanian siempre lo planteaba, era la necesidad de plantear consensos sociales y políticos que trasciendan también la politización de la seguridad que es tan frecuente. En ese sentido, me parece que, por lo menos lo que se viene mencionando de la idea de hacer un Consejo de Seguridad federal que involucra a distintos actores, me parece que es acertado en ese sentido, que busca justamente salir de la cuestión coyuntural de la seguridad, que muchas veces suele ser las prácticas más comunes. Hay 2 o 3 casos que se mediatizan y entonces, bueno, ahí nos acordamos que existe problema de seguridad de adultos mayores o en los bancos o este tipo de modalidad delictiva. Bueno, siempre ir atrás claramente no da resultados y requiere otro tipo de estrategia de planificación y de acuerdos mínimos básicos entre los distintos actores sociales, políticos, económicos. Pero bueno, habiendo dicho estos conceptos centrales de seguridad democrática, me parece también central recuperar el concepto de seguridad humana. Entendiendo esto, la necesidad de seguridad ciudadana es posible libre de miseria, igualdad de oportunidades, acceso y garantía de los derechos humanos, ¿sí? No pensar estas cosas como contradictorias, sino todo lo contrario. No hay real seguridad si no tenemos primero unas condiciones básicas de vida, derechos humanos garantizados para todas y todos, y son absolutamente integrales a una mirada de seguridad humana. En ese sentido también me parece fundamental entender justamente, ya más desde las teorías del conflicto, acá teniendo a Chafardín, especialista en temas de criminología crítica, pero entendiendo justamente, estamos en sociedades democráticas, tenemos distintos intereses, hay distintos grupos y sectores sociales, diversidad, por lo tanto va a haber obviamente distintos tipos de conflictos. Y en ese sentido me parece que dentro de una mirada de la seguridad democrática implica necesariamente gestionar los conflictos, gestionar, mediación, otro tipo de estrategias que no tengan que ver necesariamente con el sistema penal, que suele ser más generador de problemas muchas veces o incluso incrementa los niveles de violencia, y eso es lo que muchas veces justamente lo que tenemos que tratar de prevenir. Prevenir la violencia, la escalada de los conflictos. En ese sentido, el Estado tiene que tener mucha capacidad para evitar que sucedan los distintos hechos traumáticos de violencias y delitos. Y si suceden, después veremos qué pasa. Pero inicialmente, lo mejor es que no sucedan, ¿sí? Por lo tanto, el énfasis debería siempre estar puesto en la prevención. Bueno, entonces, para cerrar esta parte así como más conceptual, me parece que también es importante rescatar esta misión que vos tradujiste de Jokian y Lea, de la forma del cuadrado del delito, ¿no? Entendiendo que no es una mirada inocente etiquetar ciertos fenómenos como delictivos y otros como no delictivos, sino que siempre hay sensibilidades sociales y respuestas estatales ante
estos fenómenos, estas interacciones y estas conductas. Y por lo tanto también hay procesos de criminalización y decriminalización. Y son históricos, justamente responden también a las relaciones de fuerza. Estamos en un momento donde se está justamente la demanda social por decriminalizar cuestiones vinculadas al tema aborto, por cuestiones vinculadas al consumo de marihuana. Entonces, entender esa complejidad, esa historicidad y esos procesos de criminalización, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con violencias de género, y decriminalización de otras conductas. Entonces, bueno, tener en cuenta que es un campo en disputa, ¿sí? Y que el Estado reacciona también a esas distintas demandas sociales. Bueno, podría seguir con definiciones y todo, pero vamos un poco a los datos, que es inevitable en algún momento. También podría hablar de numerosos indicadores. ¿Qué indicadores podemos elegir? ¿Qué son los datos? ¿Cómo se construyen los datos? De hecho, me dedico bastante a ese tema y sería para una charla en sí misma. Pero bueno, vamos a focalizarnos por lo menos en dos que me parecen centrales y que nos abren la puerta para otros temas de violencias y de delincuencia. Y que además son... Bueno, es necesario tener una mirada específica en Argentina. Por un lado, obviamente el indicador de homicidios, ¿sí? Homicidios dolosos, porque es el que ya sabemos que internacionalmente se toma para medir violencias, con todas las dificultades, pero se supone que es la cifra más blanca, si se quiere, en términos de registro, aunque también tiene sus limitaciones. En ese sentido, una caracterización rápida, uno diría, bueno, Argentina, en el contexto regional, tiene una situación de baja a moderada. Pero ese promedio encierra mucha divergencia. Lo que diríamos dispersión entre las provincias. Hay provincias que están por encima de ese promedio, hay provincias que están por debajo, con lo cual... Pero también divergencia dentro de cada provincia, dentro de cada ciudad, dentro de cada barrio. Y esto nos remite a lo que hablábamos al principio de la igualdad, ¿sí? Como Kessler dice también, el derecho a la seguridad también está desigualmente distribuido, ¿sí? Y en esto también hay una desigualdad que hay que buscar reducir. Y en ese sentido también, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos situaciones, como lo hacía el mapa de Zaffaroni en su momento, donde tenés un área que tiene una tasa casi de 13 homicidios cada 100.000 habitantes y el resto de la ciudad de 2. Son 2 países. ¿Se entiende? Y esta desigualdad es también una obligación del Estado reducir en las provincias, en los barrios, a nivel nacional. En ese sentido, teniendo ya la serie histórica a nivel nacional, bueno, hubo algunos análisis recientes que decían que estos últimos años se redujo mucho más. En realidad hay que aclarar esto. Ya en el 2015 se había reducido significativamente la tasa de homicidios. Les podría dar toda la serie histórica, pero sería mejor graficarla. Efectivamente, en el 2016 y 2017 hubo cierta reducción, con los datos que tenemos que tienen sus limitaciones, pero el 2018 ya se estancó la reducción esa y 2019 por lo menos los indicios con algunas provincias que ya uno tiene información, que incluso se incrementó, ¿sí? Entonces, es muy relativo, 2 años, o sea, es relativa la evaluación que se pueda llegar a hacer, y hay que tener en cuenta también, el contexto en el que estamos habitando. Siguiendo con homicidios, me parece que es importante caracterizar, a pesar de los datos que son muy escasos, está el sistema de alerta temprana, pero que no se difunde, hay mucha limitación de lo que es los datos de la víctima, del victimario, del hecho, de la situación, las características, el uso de armas de fuego. Bueno, todo eso, lamentablemente, si bien se supone que se están recabando los datos, no se difunde como se requiere. Pero de los informes que sí pudimos acceder en algunas provincias, se observa que tiene mucho que ver los homicidios, no con tal vez el que más se muestra en los medios de comunicación, que tiene que ver sobre todo con los homicidios en ocasión de robo, sino mucho tiene que ver con esto que llamamos conflictos interpersonales, que obviamente guarda una cantidad de situaciones muy diferentes entre sí. Pero en general son homicidios cometidos entre personas que se conocen entre sí. Es más, que viven relativamente cerca unos del otro y que por distintos tipos de conflictos, fácil acceso a las armas de fuego y una legitimidad sobre la violencia armada, terminan escalando estos tipos de conflictos a niveles letales. En ese sentido,
justamente remitimos a lo que dijimos al principio de las estrategias multiagenciales y multisectoriales y la necesidad de hacer una prevención que haga que estos conflictos no escalen y no generen violencias, venganzas, disputas, etcétera, y ya vamos a hablar un poco después de las estrategias. Pero también, obviamente, hay otros niveles de homicidios vinculados con las disputas por los mercados ilegales. Y en este sentido también requiere otro tipo de estrategia, los mercados ilegales. Requiere de inteligencia criminal, requiere de otro tipo de análisis, requiere entender los circuitos, las demandas, la oferta, los actores de cada uno de los mercados ilegales, que a veces están conectados y otras veces no. Obviamente entender el mercado ilegal de armas, si no es como nos estamos perdiendo algo bastante central, ¿no? Después puedo hablar de política de armas, pero en ese sentido también, lamentablemente, entender cuál es el rol de las fuerzas de seguridad, de la justicia, e incluso del área política en los mercados ilegales. Hay que entender que muchas veces es el mismo Estado involucrado en estos mercados que los regula. Por lo tanto, también ser críticos con eso y hacer análisis que nos lleven a desestructurarlos y no quedarse siempre con los eslabones más débiles, que son, por otro lado, fácilmente reemplazables. Después tiene otros sentidos, la violencia más expresiva, si se quiere, vinculada a dinámicas sociales, identitarias, que también hay que trabajar, programas justamente que tengan que ver con empoderar en ámbitos donde justamente falta mucho de empoderar y de dar derechos, y adquirir justamente otro tipo de identidades vinculadas a la no violencia y a la cultura de paz. Pero después también, y esto me parece súper observable, por ejemplo, en violencia de género. Todos estos años, la verdad es que si bien se redujeron los niveles de homicidios, incluso desde antes del actual gobierno, en violencia de género, en femicidios, no hubo tal reducción, ¿sí? Fue apenas, depende del año, o sea, va fluctuando. Y en ese sentido, uno tiene que tener en cuenta que alrededor de más del 60% de los homicidios de mujeres son femicidios. Y esos femicidios ocurren en general dentro de los hogares. Y en general por parejas o exparejas o familiares. Por lo tanto, la estrategia más privilegiada por muchos gobiernos, que es el policiamiento tradicional, aleatorio en las calles, de nada sirve para este tipo de problemáticas y de hecho no se ve en principio lamentablemente afectada. Tal vez sería peor sin todo lo que ya se vino avanzando, no lo sabemos. Pero en principio, por lo menos las mujeres no fuimos en este sentido beneficiadas por la reducción de homicidios, en principio. Y después me gustaría ir, haciendo este paneo de homicidios, rápidamente a robos, porque si bien, como decíamos, en homicidios Argentina tiene un lugar bajo moderado, a pesar de que este promedio esconde muchas desigualdades, en robos, tal vez, si bien el registro es bajo, pero se registra tal vez más que otros países, incluso por tasa, si uno hace encuestas de victimización, tenemos un nivel bastante alto, si se quiere. Si es por tasa, promediamos, tenemos el triple de la promedio regional. Me parece que eso también requiere una mirada estratégica y un enfoque preciso, porque también es la seguridad que afecta a la vida cotidiana y que sucede con bastante más frecuencia. Lamentablemente muchas veces, como decía Kessler, uno vincula ese hecho, que tal vez es mucho más probable, con ese homicidio que te muestran en los medios de comunicación constantemente, que es más improbable, ¿sí? Pero esa experiencia que es más cotidiana nos hace temer el peor desenlace. Entonces genera que todos actuemos como víctimas completamente todo el tiempo. Y en ese sentido también ya se venía reduciendo en el 2015, después se redujo en el 2016 y al 2018, pero muy poco, de forma muy marginal, y que también puede depender un poco de los niveles de denuncia, porque este es un delito que depende mucho de eso. Con lo cual, coincido que hay mucho de marketing, de maquillaje, ¿sí? Respecto sobre todo lo que tiene que ver con robos. No hubo una reducción significativa que uno pudiera decir algo demasiado elocuente. En ese sentido también, insistir de nuevo con los mercados ilegales, entender las demandas, como en su momento hacía Arlanian en la provincia de Buenos Aires, con los autos, las autopartes, y eso redujo notoriamente incluso los homicidios. Entender obviamente la demanda de armas de fuego para los robos armados, que son los más violentos. Bueno, todo lo que tiene que ver con los distintos mercados ilegales. Pero también para eso vamos a requerir inteligencia criminal, otro tipo de Estado, si no siempre vamos a tener lo que se llaman delitos de gran volumen con baja capacidad de reducir. Bueno, me vienen
Voy a acelerar un poquito. Bien, entonces, yendo ya, habiendo hecho este panorama muy, muy rápido, a las políticas, ¿no? Que hablamos de políticas de seguridad y cómo hacer políticas de seguridad integrales. Bueno, en principio, para ordenarlas un poco y teniendo justamente este énfasis en la prevención, me parece muy importante entender cómo, qué puede hacer cada una de estas políticas. Es decir, tenemos la prevención situacional, ¿no? Que es, si se quiere, la más común, la más frecuente, que es evitar que la situación suceda, el encuentro víctima-victimario en una situación dada suceda. Y sobre todo con presencia policial, que es la más común. Esta estrategia, cuando es aleatoria o sin un criterio que tenga como una finalidad específica, no da tantos resultados como sí, ya está bastante demostrado, cuando se hace a través de mapas, ¿sí? Los famosos mapas de puntos calientes, el hotspot, que teniendo recursos escasos como los recursos policiales, bueno, efectivamente focalizarlos en donde sería más necesario, aunque no con procedimientos de saturación, sino entendiendo como reducción. Pero a su vez tenemos que entender otros tipos de prevención situacional que no siempre se dedican, como todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, el diseño ambiental, la mejora de los espacios públicos, aunque entendiendo también que eso es muy reducido lo que se puede afectar con este tipo de prevención situacional, ¿sí? Son los tipos de delitos que ocurren en el espacio público y no necesariamente, ¿sí? Porque ya sabemos que las grandes cadenas quedan intactas, ¿sí? Y tampoco se hace algo como ¿sí? se hizo en Medellín, por ejemplo. Por otro lado, sí creo que tendríamos que tener mucho más énfasis en lo que es prevención comunitaria y prevención social, que son las otras dos grandes tipos de prevención. En prevención comunitaria, igual hay que tener cierto cuidado, porque es muy importante que haya participación ciudadana, control ciudadano también, porque nos pueden informar cuál es la situación de delito en sus barrios, bueno, obviamente cómo se está desempeñando las fuerzas de seguridad en esos barrios, hacer mapas propios, que se contrasten incluso con las denuncias, etcétera, etcétera. Pero también tener el cuidado de que suelen ser adultocéntricas. De hecho, en general no participan jóvenes y los jóvenes no son vistos como víctimas. De hecho, son vistos en general como victimarios. Entonces, no hay estrategias pensadas para su propia seguridad. Y es algo que está invisibilizado. Yo escribí sobre juvenicidio armado mostrando la cantidad de homicidios de jóvenes que hay y que no hay estrategias previstas para su propia seguridad. Y a su vez también, en estas mesas barriales muchas veces suele participar el sector de comerciantes, que está muy bien, pero no hay otros sectores, otras voces, con lo cual hay que salir un poco de esa inercia y realmente ir a los distintos actores que pueden encontrarse justamente a nivel de los barrios, de los municipios, y que realmente yo creo que es la clave. La clave es trabajar mucho con los municipios. Hacer planes locales, otro tipo de estrategias donde hay otros actores, el hospital, donde, por ejemplo, en Rosario muestran la gente que ingresa por heridas de armas de fuego y hacen todo un seguimiento para que eso no se termine generando un homicidio, con las escuelas, con desarrollo social, con cultura, con deporte. O sea, realmente los municipios no tienen tantas capacidades, pero tienen sí muchas posibilidades. Y eso me parece que es un actor estratégico que deberíamos focalizar. Y después, a nivel multisectorial, bueno, desde luego lo que tiene que ver con todo lo que es multisectorial, ¿no? Fortalecer los lazos sociales, fortalecer, obviamente, la convivencia entre los distintos grupos, romper los estigmas que hay contra los distintos sectores, empoderar a jóvenes, empoderar a mujeres, empoderar a los sectores sobre todo más vulnerables, a los adultos y adultas mayores, etc. Bien, para todo esto es fundamental. Me faltó. Algunas estrategias de policiamiento, ya hablamos de las estrategias de policiamiento de puntos calientes, que es de prevención situacional, pero también la policía por proximidad puede tener algún tipo de incidencia, sobre todo para lo que es prevención de los conflictos, o sea, para que justamente estos conflictos no escalen, porque es gran parte de la tarea que hace la policía todos los días en los barrios, ¿sí? Entonces, acá me dicen sí, porque efectivamente es así. Entonces, dar herramientas para que se pueda generar, prevención en ese tipo de situaciones. Y que haya mediación, acceso a la justicia local, ¿sí? Algo mucho más integrado. A su vez también, obviamente, todo lo que tiene que ver
con el control, ¿no? Con asuntos externos, o sea, tener realmente un control de la parte del uso de la fuerza, que es absolutamente... los robos son en general por penas de menores de 3 años, son situaciones más, bueno, si se quiere, estos de los eslabones más débiles, que son fácilmente reemplazables si no afectas el fenómeno más complejo, que muchas veces tiene raíces muy profundas en los distintos actores de poder, ¿no? Entonces eso también me parece que no hay que ser inocente, hay que controlar lo que es lavado de dinero, a lo que es absolutamente, acá lo veo a Hernán, es fundamental. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí, no? O sea, abogados, contadores. Ahora hay un profesor que no sé si lo leyeron el caso. Bueno, hay de todo involucrado en estos grandes delitos y se mira siempre para otro lado porque es más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil, pero no resuelve los grandes problemas. Así que bueno, obviamente me habrán quedado muchas cosas por decir en el camino, pero bueno, ya después seguiremos con política de armas y todo. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿O querés presentar? Falta presentación. Perdón. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandra. Ya comentaremos todos estos temas que te viste obligada a repasar en una alta velocidad, pero con mucha precisión y sentido de síntesis. Creo que quedaron claros una gran cantidad de conceptos y sobre todo la complejidad del problema de la seguridad, ¿no? Ahora, bueno, le vamos a pasar el micrófono a Sabina Frederick, licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA, doctora en Antropología Social de la Universidad de Utrecht, Holanda, profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora independiente del CONICET y coordinadora del Grupo de Trabajo Policía y Seguridad en regímenes democráticos de Claxo. Le pasamos entonces, Sabrina, y creo que va a ser más cómodo, no sé, vos probá lo que te parece. No sé si hablo acá, ¿se escucha o...? ¿No se escucha? Es mejor ¿no? Sí, más cómodo. Bueno, primero quería agradecerles mucho a la... Acércate al micrófono, por favor. ¿Más? ¿Cómo hiciste, Alejandra? Tengo que poner esto de contado. Ahí está. Bueno, quería agradecerles la invitación a Mariano, a Hernán, a Esteban. Bueno, yo soy parte de la casa de la Universidad de Quilmes ya hace como 25 años, hace mucho tiempo. Y tenía dudas sobre cómo posicionarme, ¿no?, en esta presentación, porque yo soy investigadora, profesora de antropología. Mi entrada a los temas de seguridad estuvo empecé, digamos, mis investigaciones en torno de las prácticas policiales, pensar a las policías como personas que tienen quehaceres diversos, que a veces se piensan también como trabajadores, y pensar las condiciones sociales en las que desarrollan su tarea. Eso empezó hace muchos años ya, en el año 2005, pero este año, voy a hacer un salto de muchos años, este año el contexto político electoral y las urgencias que muchos veíamos planteaba, ¿no?, el campo de la seguridad por lo que ha venido ocurriendo estos últimos 4 años, hizo que fuéramos convergiendo en diferentes espacios. El primero de ellos fue un espacio muy académico, muchos de los que están acá estuvieron participando, explicando entre ellos, pero Tomás, no voy a decir todos los nombres, pero hubo mucha gente que participó de unas jornadas que se hicieron en la Universidad de San Martín, pero fueron organizadas por la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Villa María y la Universidad de Quilmes también, que nos llevó a producir un documento de acuerdos de seguridad democrática. Ese documento se hizo público, se difundió en Página 2, era un documento de alarma, de alerta, que consensuamos entre muchos investigadores, unos 35, unos cuantos, o más. Eso que era básicamente un manifiesto de descontento,
de alarma por diversos elementos, bueno, no vale la pena acá reponer, se fue transformando en otras instancias. Una de ellas fue la que convocó Agenda Argentina en un foro allá por junio de este año, en donde ahí se integró Nico también Darolso estuvo, no sé, creo que en las jornadas, donde ya había, digamos, un interés en que nosotros como investigadores y académicos pudiéramos ofrecer insumos a la política de seguridad por venir. Tuvieron una muy buena convocatoria. Eduardo Villalba, que iba a venir, hoy no vino, digamos, pero digamos participó también Tomás, mucha gente, que algunas que están acá y otros que no están, pero lo que quiero decir es que eso fue como un momento bisagra que hizo que los investigadores también pudiéramos deconstruir nuestras propias investigaciones a efectos de que la política pudiera apropiarse de ese conocimiento y ofrecer políticas, y diseñar, políticas concretas, ¿no?, de seguridad. Finalmente, todo eso decantó en la convocatoria de la Universidad Metropolitana del Trabajo a los equipos técnicos del Frente de Todos, en los que muchos de nosotros participamos regularmente o ocasionalmente discutiendo temas, también en este esfuerzo de que la investigación científica aporte al diseño de políticas públicas. Me parece que, bueno, Alejandra con su extenso y profundo raconto dio cuenta de todo lo que hay para ofrecer. Pero bueno, fue quiero destacarlo, porque fue un esfuerzo que hicimos todos los que participamos, siguiendo las orientaciones de la coordinación de los equipos, pero más allá de la coordinación, convocando a policías retirados, a gente del servicio penitenciario, a quienes participan de observatorios de seguridad, en fin, tratando de entender la complejidad del terreno de la seguridad. Ese trabajo se terminó, quedaron aportes en la cabeza de muchos de nosotros, algunos de los cuales voy a mencionar en un rato. Pero como consecuencia de estos meses de pensar la investigación científica orientada a la política pública, frente a elementos tales como la espectacularización, ¿no?, de los decomisos, allanamientos de drogas, y la dificultad de entender cuál era la eficacia de todas esas series de puestas, ¿no?, de dramatizaciones, ¿no?, de este tipo de accionar, los protocolos, ¿no?, que iban apareciendo cada 6 meses, 7 u 8 meses aproximadamente, y bueno, un dato creo que para mí es el más alarmante, que ya nos alarma desde hace unos años, que es el crecimiento de la población penitenciaria en Argentina y la sobrepoblación carcelaria y la imposibilidad de desarrollar un tratamiento penitenciario como corresponde. Creo que ese es el dato más contundente de hacia dónde ha ido la política de seguridad estos años. Todo eso hizo que yo me llevara a pensar un poco más, quiero antropológicamente la cuestión, y quisiera como compartirlo acá para también, si da a debatirlo, si les interesa debatirlo, que es, bueno, el título de esta mesa son los desafíos, ¿no?, en la política de seguridad. Y a mí me parece que hay, al menos, hay muchísimos desafíos, como mostró Alejandra, muchísimos, pero hay al menos 2 a mí que me preocupan, que son más del orden de las cosmovisiones y las creencias, ¿no?, y ahí entra un poco mi lado antropológico. Aunque me han invitado a hacer un estudio, un análisis de los datos de la encuesta PISAC, ¿no?, que para mí es como ir en territorio desconocido. Bueno, ahora vuelvo al mundo de las cosmovisiones y las creencias. Y esto lo planteo porque me parece que uno puede estar, por supuesto, muy en desacuerdo con muchas de las medidas que se tomaron en los años que pasaron, y que estamos transitando, el último del cual estamos transitando. Pero también es cierto que creo yo que hay algo del sentido común de una parte de la población que este gobierno, claramente, si no tendría el 40% en el electorado, que ha captado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy pensando que hay para mí, dos grandes desafíos. El primero es revertir lo que yo estoy como pensando como una suerte de cosmovisión bastante
compacta, que tiende a extinguir la justicia penal, la justicia formal, tiende a extinguir la justicia formal. O sea, hay, como decía Alejandra, hay por un lado una crítica muy fuerte a cómo funciona la justicia, pero si uno revisa los protocolos que fue aprobando el Ministerio de Seguridad de la Nación en estos años, desde la autorización al derribo de los aviones, disparar sin dar la voz de alto, la doctrina Chocobar, que como dice Tomás Bober debería llamarse doctrina Bullrich y no doctrina Chocobar, cosa que yo estoy de acuerdo. Esos como otros por ahí que me olvido, son protocolos que le han dado una gran discrecionalidad a la policía, a las fuerzas policiales, para que sancionen y castiguen, apliquen una pena sin ningún proceso penal y judicial que es el que corresponde, ¿no? Porque la policía no está para aplicar la pena, ¿no? Ahí, digamos, la figura de los delitos en flagrancia, que han sido una de las fuentes principales de detención y de crecimiento de la población carcelaria, también muestran cómo este fenómeno de lo que yo creo que hay que, digamos, desmontar, o sea, que hay que trabajar no solo en políticas concretas, sino también en políticas que tiendan que apunten al orden más simbólico, ¿no? De cómo uno piensa las instituciones y cómo las instituciones del Estado tienen funciones complementarias, ¿no? La policía no puede sustituir el rol de la justicia. Uno puede ser crítico de cómo trabaja la policía, también de cómo trabaja la justicia, pero ahí hay un procedimiento, yo no soy abogado, vos me conocen mucho mejor que yo, que es el que ha sido estos años abolido. ¿Sí? Una tendencia a abolir y que la policía tenga la mayor discrecionalidad para resolver in situ cuál es el castigo que corresponde, ¿no? Ya sea patear, ya sea pegar en el piso, ya sea disparar sin dar la voz de alto, bueno, otras cosas. Afortunadamente, esto por haber estudiado y haber hecho trabajo de campo también todos estos años, nuestros policías y nuestros gendarmes tiene mucho más claro qué es lo que la ley les indica de lo que muchas veces las autoridades políticas querrían, ¿no? Y ellos, por supuesto que hay loquitos o gente desestabilizada por muchísimas situaciones, no es por echarle la culpa a nadie en particular, pero yo entiendo que nuestras policías y nuestras fuerzas de seguridad vienen de un proceso de democratización incompleto, pero que generó una serie de concepciones acerca de cómo hay que usar la fuerza, de quién es el otro, ¿no? Que aunque le peguen y todo lo demás, tienen sus frenos. Bueno, pero esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que asumir cualquier área de seguridad en la Argentina, a nivel local, provincial o nacional, implica contar con este descreimiento, ¿sí? Y con esta orientación que ha tomado la política de seguridad, que creo yo que captó también algo que ocurre en la gente. Digo, para el caso extremo es el de los linchamientos, ¿no? Bueno, Esteban, que trabaja mucho sobre la vecinocracia, ¿no? Toda una serie de fenómenos que manifiestan una suerte de descreimiento en la justicia y la aplicación, digamos, de penas por mano propia, bueno, en este caso por efecto de la policía. La otra cuestión que me parece que también es un desafío, y eso lo escribí así medio al pasar en algún texto que ya no me acuerdo cuál era, pero ha habido una tendencia, y yo creo que esto es algo que supera esta gestión, y nos supera como país también, ¿no? Como Estado Nacional, supera a la Argentina, que es la automática conexión entre narcotráfico e inseguridad. Narcotráfico, inseguridad, violencia, ¿sí? Nadie discute esa conexión. Se aplica la categoría narcotráfico, hay un allanamiento, un decomiso de narcotráfico, inseguridad, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que abrir, ¿no? Y abrirlo significa diversificar la serie de cuestiones que están detrás del tema de drogas ilegalizadas, del uso de drogas, del comercio de drogas, del consumo de drogas y del consumo de ciertas drogas y no otras, y no es lo mismo las drogas blandas que las drogas duras, las drogas sintéticas, etc. Pero no hay espacios donde discutir esto. Entonces, digamos, aparece ese dato que circuló no hace mucho,
que muestra que el Estado argentino desde hace muchos años está invirtiendo el 95% de su presupuesto en combatir la oferta y no hace nada con la demanda de las personas que tienen efectivamente un problema con el consumo de droga, porque hay un montón de gente que consume, no hay un montón, mucha gente, ¿sabe? Muestran los informes de Cedronar, que no tienen consumos problemáticos, ¿no? Entonces, pero sí hay un montón de jóvenes, sobre todo los jóvenes de grupos más vulnerados, que no tienen dónde atenderse, es decir, la policía no tiene a dónde acudir, en los hospitales no hay centros de atención ni de asistencia, entonces, no es solo, como ya se ha dicho, por supuesto, que el consumo de drogas tiene en muchos casos que ser atendido por las dependencias sanitarias del Estado y no las dependencias de seguridad, sino que hay muchas otras formas, sabemos de la tendencia histórica de los jóvenes que no tienen demasiados horizontes a juntarse, bueno, Esteban sabe mucho más de esto que yo, a bardear, ¿no? a generar como una especie de clima, ¿no? de temor entre sus vecinos, los vecinos que le adjudican eso al consumo de drogas, en fin, ahí hay toda una dinámica que no necesariamente implica una dosis alta de violencia, que puede implicar, pero lo que no hay ninguna atención hacia esos chicos, más que la presencia de la policía, y la policía que hace lo que puede, digamos. Muchas veces lo que puede no es lo mejor, ¿sí? Bueno, yo creo que esos son para mí dos grandes desafíos que tienen que están en el plano de las creencias y de aquello que nosotros repetimos y no nos cuestionamos y no revisamos, y que además muchas veces quienes tenemos la demanda o la posibilidad de acceder a los medios, tampoco tenemos el espacio para discutirlo, ¿no? Tampoco tenemos el espacio para discutirlo y plantear otras relaciones, ¿no? Entre consumo o tráfico de drogas y seguridad e inseguridad. Y ahí yo estoy hace tiempo invocando una literatura a la que me acerqué no hace tanto, que se ha producido en México, que discute la cuestión del tráfico de drogas, discute la entidad carteles de la droga con muchísima información empírica. El más estudioso fue Luis Astorga, que tiene un trabajo del año 95 que se llama El siglo de las drogas, otro sobre mitos de la droga, que es un sociólogo de la UNAM, que empiezan a mostrar que las organizaciones criminales que persigue el Estado, estamos hablando de México, no de Argentina, que además es otro escenario, realmente es otro escenario, no se pueden llamar carteles, tienen una configuración mucho más parecida al monopolio o al oligopolio que al cártel. Hay mucha de la regulación del propio Estado, de agentes del Estado, de la justicia, de la policía, de la política, y también hay mucho dato acerca de momentos en la historia reciente en los que ha habido también intervenciones en políticas concretas por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que, para mí uno de los desafíos es revisar la agenda de seguridad y asumir un punto de vista un poco más autónomo. Y en ese plano, yo creo que toda la investigación que se ha hecho en Argentina en los últimos 20 años, que no teníamos hace 20 años, no solo de abogados, también de sociólogos, de antropólogos, de politólogos, en fin, de economistas, ¿no? Toda esa investigación tiene que ser insumo para las políticas de seguridad por venir. Y ahí no solo necesitamos observatorios o índices de la seguridad, que son fundamentales para medir la eficacia de las políticas, sino también una conexión entre las cosas que ya se saben y que no hace falta aplicar políticas que sabemos que no conducen a nada. Entonces, podría seguir hablando, pero me parece que lo más importante es un poco plantear los desafíos en un sentido un poco más general o más, insisto, en el plano más de las cosmovisiones que a veces son las más difíciles de mover, ¿no?
Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina. La verdad que dejás planteados unos interrogantes interesantísimos. Mi papel acá era simplemente pasar el micrófono, pero como no puedo con mi genio, algo tengo que decir de pasada. Y creo que esto último que ha señalado Sabrina tiene una proyección política muy importante. Nosotros, yo creo que lamentablemente tenemos que decir que no hemos, en algún momento habremos logrado una cierta autonomía política del continente, en el momento en que había ciertos dirigentes políticos que actuaban de consuno, pero se ha perdido mucho de eso. Hemos vuelto mucho a patrio trasero, con mucha, y cuando un Estado no es autónomo, en realidad ponerse a hablar de las políticas es medio, digamos, cerrarse exclusivamente en el discurso y en lo académico de la cuestión, pero no hay posibilidad de proyección práctica. El golpe en Bolivia lo dio la policía. Y la policía debe estar compuesta de un alto porcentaje de gente que viene de clases bajas, obviamente de gente descendiente de pueblos originarios. Socialmente los indicadores del gobierno eran positivos en cuanto a la distribución. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace, digamos? Es decir, evidentemente hay una falta de autonomía política que complica toda la situación y hace que se pongan al servicio de las clases de las oligarquías, estos sectores policiales que ya vienen, digamos, con todo un adoctrinamiento de lo que ya sabemos, de la doctrina de la seguridad nacional, donde las policías fueron parte principal de la fuerza de choque, dependiendo de las estructuras militares. Pero bueno, ahora ya hace bastante que entramos, supuestamente, formalmente, en la democracia, y se me ocurre un poco esto, ¿no? Es decir, tenemos que tener todos estos elementos, es indispensable ya a esta altura del partido, si no nos quedamos en la prehistoria, digamos, si no consideramos todas estas cuestiones cuando vamos a hablar de seguridad, estamos directamente ya fuera de tiempo. Pero además de tener las técnicas, yo creo realmente que los planes de prevención del delito con participación comunitaria reducen las situaciones de violencia y delito. Lo que pasa es que no les han dado tiempo y sustentabilidad, no solo para que vayan abarcando mayores sectores del territorio, sino también para que vayan haciendo una experiencia de ensayo y error. Pero yo he sido partícipe activo y de varias de estas experiencias y he visto los resultados. Y cuando se dice acá el problema de la cárcel, y bueno, pero si el joven que sale de la cárcel, generalmente por robo con armas en grado de tentativa, que es lo que le permite salir con la posibilidad de la excarcelación, si no es tomado inmediatamente por algún proyecto de esto, de prevención de delito, a las 48 horas está cometiendo delito de nuevo. Y eso lo sabemos todos lo sabemos eso. Es decir, que existen, son buenos estos planes y todo, pero para que todo esto se pueda hacer, deberíamos lograr la independencia, declarar una independencia, la libertad, la independencia y cerrar algunas embajadas, digamos.
Y claro, y hacer política propia, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora, el que quiera hacer preguntas, yo creo que con esto, sí, vos le llevas el... Yo agregaría otro desafío a la luz de... Yo agregaría otro desafío, digamos, también a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en la región, y no solamente en la región, también en la Argentina también, ¿no? Porque está visto que, por ejemplo, que esta transición tiene muy poco también, ¿no? O sea, me parece que por lo menos sectores, digamos, del gobierno, el marcopeñismo, ¿no? Digamos, su teoría finalmente de la polarización le permitió recomponer un caudal político, un caudal electoral, y me parece que eso va a ser también que ciertos sectores también del macrismo van a seguir posicionados en ese lugar, ¿no? Lo digo esto por lo siguiente, digo, me parece que uno de los desafíos es, a la hora de pensar cómo sortear el coyunturalismo, ¿no? Me parece que cuando uno mira para atrás, las gestiones en las que hemos participado, nos hemos encontrado con que las políticas multiagenciales necesitan tiempo para carretear, y que sin acuerdos políticos que sorteen cada coyuntura electoral, eso es muy difícil también, ¿no? Entonces, digo, vuelvo sobre la Argentina de hoy también, ¿no? Me parece que hay esa dinámica, las dinámicas políticas que instaló este gobierno, que tampoco son originales de este gobierno, pero que me parece que le dejó las cristalizó, las sedimentó. La dinámica política que instaló esta dinámica política de la polarización, ¿no? de la polarización, me parece que va a ser un gran obstáculo para encarar una política de seguridad. O sea, me parece muy atinado y prudente la propuesta, digamos, de reprovincializar la seguridad, de devolverle a las provincias la materia de seguridad a través del Consejo. Me parece muy importante que esto que mencionaba Sabina de reponer la justicia para pensar el narcotráfico, reponer la justicia para pensar los distintos conflictos sociales, pero me parece, digamos, que para hacer frente, uno de los desafíos para este gobierno es la necesidad de construir un acuerdo político lo más grande que se pueda para esquivarle el bulto, digamos, a la grieta, ¿no? Me parece que la grieta, la guerra al delito, la guerra al narcotráfico, ¿no? El antiperonismo, el antikirchnerismo, etcétera, etcétera, es un repertorio discursivo, digamos, que probó su eficacia política, y que me parece que sectores de la oposición en este contexto regional hoy en día no van a estar dispuestos tan fácil, digamos, a resignarlos, porque les ha garpado políticamente, y me parece que es hacer gestión de seguridad nuevamente con la tapa de los diarios, es decir, nuevamente con una oposición a la que vamos a tener todo el tiempo haciendo política con la desgracia ajena, manipulando el dolor del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ahí me parece que tiene que tener la astucia nuestra de encontrar acuerdos políticos lo más grande que se pueda, ¿no? Para corrernos de esa dinámica de polarización también, ¿no? Que es muy probable que, me estoy anticipando, pero me parece que a la luz, si en la transición se comportan como si todavía van a estar 20 años, me imagino lo que van a hacer a partir del día de diciembre. ¿Otras preguntas? Sí, claro. Sí. Comentarios, sí, igual. Preguntas, comentarios y después hacemos... Intervención pésima.
paso de la intervención... Uy, ¿se escucha? Sí. Paso de la intervención pesimista a la pregunta más empírica al punto. Viendo lo que estaban retomando recién de la necesidad de construir políticas públicas, de pensar la política, uno de los por ahí principales problemas que tenemos, que trasciende a cualquier gobierno en general, que lo nombraron al pasar, es justamente la construcción de información. En todos los sentidos habidos y por haber. Si uno ve las encuestas de victimización o lo que sea, van a ver que hace una encuesta, no hay ninguna encuesta, se hace una encuesta en un momento, se pierde, etcétera. Creo que en ese caso, y por ahí era más invitar a la reflexión, pensar porque tanto la política local o la provincial o la nacional, ¿cuáles son digamos, la gestión de información básica? ¿Qué es lo que necesitamos para poder planificar una política? Y evitar muchas veces todo este coyunturalismo de, bueno, ante el determinado problema vamos con determinada solución. Pero si alguna gestión buscara producir una política pensando en un corto o mediano plazo a partir de información, bueno, ¿qué es lo que necesitaríamos? O para ustedes, o sea, cada uno podría pensar su opinión, pero ¿qué es lo que necesitaríamos en construcción de información para poder generar un diagnóstico de determinada situación y poder producir una política saliendo de este coyunturalismo o sentido común, tanto del actor político como del actor policial? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Un poco de optimismo para contribuir a lo que dijo Esteban, con el que estoy 100% de acuerdo, pero sí creo que hay algo que se puede ser optimista, coincidiendo 110% con todo lo que ustedes expresaron, que creo que ha sido muy atinado y muy figurativo de todo lo que han sido estos 4 años desde adentro del sistema de gestión estatal de la seguridad pública. Realmente ha sido terrible y se podría hablar mucho del tema. Pero hay algunas cuestiones que creo que se pueden hacer muy fácilmente: la derogación de los protocolos que han sido hasta de redacción bastante estúpida en términos técnicos, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones que no tienen rédito político. En general la seguridad no tiene rédito político, pero hay que ser un poco conscientes y vocacionales de que hay que hacerlo. Por ejemplo, en los últimos años se ha virado mucho la centralidad del objeto de la seguridad, que debe ser siempre la persona, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sobre todo de la seguridad humana, hacia la seguridad del Estado. Se han fortalecido mucho las especialidades de infantería, operaciones especiales, todo eso ha pasado mucho en las fuerzas, incluso en algunos casos dejándola como recursos ociosos, porque no han tenido más trabajo que hacer, afortunadamente, ¿no?, sobre todo las infanterías. Entonces creo que acciones como esas, que hay muchas más que se podrían hacer, podrían tener un efecto concreto más o menos inmediatamente, necesitando sí de, obviamente, la vocación y el acuerdo político a que Esteban creo que muy bien referida, y no esperando mucho de parte de la población, porque a este nivel creo que la población mucho no entiende de qué estamos hablando cuando decimos no formemos más personal de infantería, formemos preventores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde ese punto de vista creo que sí, que hay muchas cosas que se pueden hacer frente a todo lo malo que ha sido estos últimos años. Gracias. Yo quisiera retomar una idea que me pareció muy interesante de Sabina cuando vos mencionabas la necesidad de recrear un sentido común, de volver a pensar esto en función de otras lógicas, de otro sentido. Y yo quisiera preguntarte concretamente, cuando vos decís discrecionalidad y después atendiendo también el comentario que hace Mariano respecto de todos sabemos dónde se forma y de qué manera se forma ideológicamente estas policías, cuando habla del caso puntual de Bolivia,
En algún momento vos mencionaste que la policía hacía lo que podía y en algún sentido también me pareció entender que estabas conforme o en algún grado, vos decías por suerte, buena parte de la policía ha atendido el concepto de seguridad democrática. Es solo eso, ver este contrapunto respecto de, a partir de tu experiencia, ¿no? Como obviamente como en la gestión, ¿cómo se puede dirimir esto respecto de las necesidades que ustedes están planteando y que obviamente creo que todos compartimos cuando las enmarcamos dentro de lo que es el concepto democrático de seguridad? Bueno, son otro comentario más. No, con respecto a varias intervenciones que hablaban de la gestión de la información, que bueno, es un tema que algo manejo y que me parece que es importante. Simplemente dos cuestiones quería plantear. Una es, digamos, romper con cierta ingenuidad con respecto a los datos, digamos, ¿no? Los datos no son neutrales, ya lo sabemos. Pero en ese sentido también tomar en cuenta el uso que tuvieron los datos estadísticos y las informaciones de los últimos años, digamos, ¿no? Entonces, está lleno de ejemplos a nivel de seguridad ni hablar, ¿no? Decía Sabina, por ejemplo, Alejandra también, secuestros de droga, allanamientos, o sea, hay un montón de cifras que decoran políticas de intervención directa, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar en los datos con el objetivo que ellos tienen, digamos, ¿no? Pensar los datos detrás de una política concreta. Obviamente estamos de acuerdo que tiene que haber un sistema de información, ya no se discute sobre eso, pero también pensar que hay cierta manipulación de datos que también hay que alertar, digamos, ¿no? Entonces me parece que por un lado es interesante cuestionar algunas políticas de seguridad que se hicieron ahora a partir de ciertos datos, como para, en la línea, desmitificar ciertos ideales, digamos. El ejemplo de drogas me parece que es vital, pero también pensar en el ejemplo de justicia, digamos, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio de Justicia. Hubo muchas informaciones, muchos datos que propiciaban esta idea de la reforma procesal, el mítico sistema acusatorio, que estamos todos de acuerdo que es interesante, pero que en definitiva termina con más gente en la cárcel. Entonces, este discurso de la eficacia de la justicia, la necesidad de darle más intervención a las fiscalías, a los policías, son seguramente basados en datos reales, en buenos diagnósticos, pero termina con una necesidad de declarar la emergencia penitenciaria, digamos, ¿no? Por lo tanto, me parece que también está bueno cuestionar los datos, mostrar otros datos que sirvan para cuestionar las políticas que se implementaron y pensando en una nueva agenda de seguridad, digamos. Obviamente, insisto, está bien tener buenos sistemas de información, auditados, etcétera, etcétera, pero pensar antes en la política de seguridad que nos interesa, digamos, ¿no? Yo creo que la política de seguridad se construye a partir de información concreta. Entonces, no poner, digamos, los datos a la política, ¿no? Definamos la política de seguridad y después trabajamos con datos concretos, digamos, ¿no? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel. Soy presidente de una cooperativa que se nuclea dentro del MTE, somos liberados, tenemos varias cooperativas de construcción, textil y demás, y pensamos con respecto a las políticas públicas que los liberados como nosotros, bueno, a mí me tocó salir en libertad después de reincidir por tercera vez en distintas cárceles y con atención escuchaba todo lo que mencionaban. Y nosotros tenemos un lema, a la cárcel no volvemos más, somos alrededor de 300 personas, y lo que decía acá el compañero, que tenemos cooperativas que reciben personas que salen de la cárcel, y hay institutos como el patronato de liberados que no funciona como debe funcionar, con una caja actual bastante llena, donde no se da a los liberados los proyectos, y demás trabajos que tendrían que dar. Autogestionamos nuestras propias cooperativas, vendiendo, fabricando y haciendo toda clase de trabajo. Somos trabajadores y queremos trabajar y estamos invitados en este lugar y escuchamos y creemos que sin liberados no hay políticas públicas, que nuestra voz se debe escuchar. Personalmente, y represento a muchos, cuando ingresé por primera vez a la cárcel tenía 18 años y había 11 cárceles en el año 96. Al día de hoy, todo tipo de política de mano dura, política que fueron traídas de otro lado, ¿no?
no trajeron ningún tipo de solución. Lo único que llevaron fueron más cárceles. Entonces, escucho y bueno, me da un poco de optimismo y de esperanza saber que hay algunos que están en la política, tal vez son muchos, que piensan como pensamos nosotros en el sentido de políticas públicas realmente que sean para liberados. Tenemos una ley, la 14.301, que habla de un cupo laboral en el Estado que no está siendo actualmente existente, se cierran puertas y nosotros queremos que se abran puertas, no que se cierren, y pensamos una política penitenciaria donde se abra al civil, a la sociedad civil, se abra la cárcel, no que larguen a todos y hagan una fiesta, un lío, ¿no? Sino que el ejemplo de nuestra sociedad está en aquellos que trabajan y abordar el tema principal, que es el tema, que el problema no es la adicción, de lo que muchos han detenido, sino que el problema está en la situación social, y abordarlo no desde el punto de vista de solamente estar abocado a la seguridad, a la misma seguridad penitenciaria, sino abordarlo desde el punto de vista de salud mental, ¿no? De sociológico, donde haya un staff que esté compuesto por asistentes sociales, psicólogos, terapeutas, terapistas ocupacionales, que trabajen con la familia y con las personas que se encuentran detenidas. Porque al día de la fecha son muy pocos lugares penitenciarios que abordan desde ese punto de vista. Y no está teniendo, como decían ustedes, una forma restaurativa de las personas, sino que salen de vuelta a delinquir, ¿no? Amortiguamos un montón de liberados en las distintas cooperativas que tenemos, de construcción, textil, lo vuelvo a repetir y a reiterar, creemos que por ahí está la salida, ¿no? Y personas que ya hemos pasado por eso y que sobrevivimos a la cárcel, sobrevivimos a todo lo que se puede vivir, pedimos que tengan en cuenta la voz del liberado, ¿no? Que tengan en cuenta que existimos y que estamos y que reclamamos, que hay personas que no quieren estar ahí, como la persona que vive en la calle, no eligió vivir en la calle. Hay muchos que están ahí que no eligieron vivir en una pared de 2x2. Gracias. Cortito. Primero, bueno, muchas gracias por las dos intervenciones, me parecen muy buenas. Coincido que hay un terreno central que es el terreno de las creencias. Creo que ahí hay mucho por laburar. Con respecto a lo que planteaba acá Esteban sobre la polarización y la grieta, yo haría como un matiz, digamos, que la polarización y la grieta en términos de seguridad es creo que anterior al kirchnerismo, antikirchnerismo, campo, bueno, o sea que se superpone una segunda grieta sobre una grieta anterior en cómo conducir o cómo orientar la política de seguridad, ¿no? Y ahí estamos en un problema porque durante prácticamente los 12 años del gobierno kirchnerismo esa conducción estuvo del otro lado de la grieta, digamos. Entonces ahí estamos en problemas entonces yo creo que es más complejo eso, digamos, como que hay que y ahí lo digo así medio provocadoramente, en los lugares de las creencias yo creo que tenemos que ser republicanos, digamos, para generar esos consensos que decís vos, ¿no? O sea, hay que reivindicar la mejor tradición republicana, por ejemplo, algunos elementos como el lugar del espacio público, ¿no? El lugar del espacio público como lugar central del discurso republicano, y que es un lugar, digamos, que no se lo ha disputado de este lado, ¿no? O lo mismo la idea de derecho, de la seguridad como derecho, como contraposición al privilegio de la seguridad, ¿no? Como distintos elementos de esa tradición republicana que siempre nos la tiran en contra, digamos, creo que hay muchos elementos incluso para poder generar algunos consensos con algunos republicanos convencidos, ¿no? Y republicanas convencidas, que creo que no son tantos, pero que los hay, y sobre todo que tienen cierta capacidad de formar opinión,
del otro lado, ¿no? Entonces creo que ahí sí. Pero sin lugar a dudas, creo que esa grieta, en términos de cómo se conduce la seguridad, cómo se orienta la seguridad, es compleja porque en estos 12 años, digamos, el gobierno kirchnerista, salvo una honrosa excepción, digamos, se condujo de manera bastante similar a cómo se condujo el macrismo, y no sé cómo va a ser en los próximos 4 años. Eso a nivel nacional y a nivel provinciales, digo, nos sobrarían elementos para seguir esto. Entonces, obviamente que hay excepciones, las conocemos, las honramos, las destacamos, las ponemos como ejemplo, pero no ha sido lo que ha caracterizado, digamos. Y entonces, y que incluso, digamos, la grieta, eso en términos de políticas, pero a nivel mediático, discursivo y de creencia, ha sido mucho más feroz esa grieta. Y ahí sí, muchas veces, y lo sabemos, los que hemos conversado todas estas cosas, estuvimos muy solos, digamos, muy solas, y muy haciendo agua, de vuelta con las excepciones que hay que destacar, y ahí creo que nos faltó construir relatos de creencias, ¿no? Porque frente a los mitos de la inseguridad, los mitos del narcotráfico, no los vamos a desbaratar solamente con datos certeros y empíricos, que los necesitamos, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero hay que producir creencias, no en el sentido de producir relato y discurso, en el sentido más bobo que también en un momento pensamos que con un panel lo resolvíamos, ¿no? Pero sí que hay que producir conciencia, no sé, ideología, con el vocabulario y el léxico que mejor nos siente bien. Pero claramente algo del orden de las creencias, del espacio público, del cuidado, de la protección, de los derechos, de estar en contra de los privilegios. Digo, ahí hay un arsenal de léxico que creo que deberíamos echar más a mano. Gracias. Bueno, buenas tardes. Desde ya gracias a las expositoras. Para retomar un poco, que venimos, me parece, con un consenso bastante generalizado en cuanto a la necesidad de evitar la mirada exclusivamente policialista para pensar la política de seguridad, me parece fundamental, es un breve aporte, pero me parece fundamental pensar, así como lo pensamos en otros planos, el sacar la política a la calle o determinadas esferas, también sacar el debate sobre la seguridad a la calle y plantear en ese campo la agenda en política de seguridad. En ese sentido me parece vital rescatar un montón de experiencias que hay de defensorías, en distintas escalas, ¿no? Porque tenemos por ahí experiencias mucho más fragmentarias y mucho más iniciales, vinculadas quizás a la supervivencia en determinados territorios, pero también experiencias mucho más avanzadas que incluso que llegan al nivel de trabajar directamente con operadores judiciales, incluso articulando con operadores judiciales que están de este lado, por decirlo de una manera, y que hay que potenciar ese laburo, incluso también a nivel de información estadística, de generación de registros en los territorios, de generación de información que es vital y que no es excluyente, se complementa con toda la información estadística que podemos pensar ya más a nivel macro. Ese era el aporte. Decían más se me ocurrían. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Coincido completamente con las preocupaciones de Esteban y de varios. Por eso decía desde entrada que me parece central la idea de generar consensos políticos. En su momento se trató con el Acuerdo de Seguridad Democrática, pero bueno, desde el Estado hacer un consejo, recuperar el INES, el Instituto de Estudios Estratégicos, también llamando a distintas fuerzas vivas de la academia, Patronato Liberado, sin lugar a dudas, me parece absolutamente central. O sea, me parece que
es tan estratégico, es tan absurdo que se diga que se hace prevención y no se convoca, no se hace nada, pues se sabe que los primeros 3 meses son decisivos, y justamente cómo, o sea, la pretensión de que en la cárcel se rehabilitó, o sea, con las condiciones que sabemos que existen, la verdad. Y además justamente todo lo que tiene que ver con esto de que salió mencionado, ¿no? De las políticas de cuidado, de restauración, de, bueno, recrear lazos sociales, o sea, me parece que es central esa mirada. En ese sentido, me parece que, y en el contexto más macro que estamos hablando, me parece que es central entender esto, ¿no? Del proceso de democratización de Argentina. Creo que es fundamental recuperar la idea de los juicios. Creo que en ese sentido que no sea la fuerza policial o las Fuerzas Armadas un actor político. Creo que la crisis del 2001, con lo que sí fue obviamente la represión del 19 y 20, pero las Fuerzas Armadas, etcétera, atravesamos eso, entiendo yo, de otra manera. Pero sí entender esto, o sea, que no son actores políticos, y entender que hay una conducción política que es elegida y debe ser controlada. Y esa es la responsabilidad mayor en ese sentido, y la capacitación y los controles y el bienestar que se pueda llegar a generar. En ese sentido me preocupa mucho, y algo que no se mencionó, pero el uso de la inteligencia para fines políticos me parece que es algo súper sensible, y justamente en vez de estar siendo utilizada para dar cuenta de estos mercados ilegales, justamente estos circuitos, se está usando exactamente para cualquier otra cosa. Como justamente policía de Estado, ¿no? O inteligencia de Estado y de gobierno. En ese sentido también me parece también central recuperar esta idea de la política criminal, ¿no? Que está tan dispersa en distintos actores, que está tan escindida. Bueno, me parece que es fundamental tener justamente una coherencia entre los distintos actores, los distintos niveles, etcétera, y por eso tener una visión más compleja y entender sí una mirada más estratégica. ¿Qué política criminal queremos tener? Y después todo el resto. O sea, si no, ¿qué modelos de seguridad estamos teniendo? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cómo hacemos un diagnóstico sobre eso que entendemos que es prioritario? Que eso es una definición más política, y eso sin lugar a dudas me parece que situaciones como un consejo que involucren a distintos actores y que los resguarde un poco, porque efectivamente, bueno, por lo menos conozco más de cerca la experiencia de Lanian y bueno, la frustración que genera reforma contra reforma, reforma contra reforma. Es muy costoso, es muy difícil generar cambios y bueno, hay que buscar que se mantengan. Y en cuanto a las creencias, me parece que es central, y recupero lo de Nicolás, y yo me paro, o creo pararme dentro de lo que se considera el realismo de izquierda, en ese sentido diciendo, no negar la realidad del delito, me parece, porque me parece que eso es alienante. Me parece que sí decir, sí, tenemos situaciones delictivas, sí, hay situaciones traumáticas, porque al que le pasó una vez ya es suficiente, y me parece que eso está... o sea, hay que justamente decir que lo que sí queremos es evitarlo, es prevenir que vuelva a suceder, y por eso sí el énfasis. Yo te puedo poner, por ejemplo, situaciones de femicidio. El 20% de los femicidas se suicida. Yo te puedo poner la pena más dura, pero el 20% se suicida de los femicidas. Entonces, tenemos que ir para otro lado. Y en ese sentido, parte de las creencias es, por un lado, decir, sí, la seguridad es también algo que se distribuye desigualmente, es un derecho, y sí podemos tener fuerzas democráticas y republicanas que den cuenta de esto como una política más, ¿sí? Y en ese sentido, convocar a los distintos actores para atravesarlo. Pero además, entendiendo que afecta mucho a los sectores populares. O sea, y esto me parece que sí tenemos que tomar esa voz y dar respuestas. Y en ese sentido creo que cometemos un error que en parte fue, que traté de desanar un poco con mi tesis de doctorado, que fue demostrar que, ojo con confundir demanda de seguridad con demanda punitiva. No es lo mismo. La gente sí, en las encuestas de opinión, es mayoritariamente pide o cree que tiene que ser uno de los principales problemas la seguridad. Obviamente cuando la situación económica es peor y es más demanda la cuestión laboral, por más que la seguridad sea peor en esos momentos. Pero no necesariamente es lo mismo. Puede haber mucha preocupación por la seguridad, mucho temor por el delito, pero si vos después le preguntás qué medidas tomaría, es más prevención situacional con más policías en la calle, y lo segundo o primero que te dicen,
es reducir la desocupación, es mejorar la educación. Entonces, no nos comamos tampoco nosotros la mirada punitiva, porque al final nos limitamos creyendo que hay un consenso punitivo y no necesariamente. Si hay una preocupación, no necesariamente es un consenso punitivo. Entonces, asumir este desafío, pero dar otro tipo de respuestas y que obviamente sean, que ayuden y que funcionen. Por eso, desde el realismo de izquierda me parece importante. Y para ya cerrar y pasar, me parece que también algo que hay que focalizar dentro de lo que es las creencias es la masculinidad hegemónica. Me parece que eso hay algo que trabajar desde las escuelas, los medios de comunicación, y no lo digo solo, y esto me parece que es importante de plantearlo, desde la violencia de género. De hecho, no, lo digo también por las víctimas que son los mismos hombres, ¿sí? Justamente para que la socialización no sea a través de la violencia, porque la construcción de ser hombre no sea ser violento, o tener armas, porque me humillan acá, me humillan allá, y para buscar respeto, para buscar adrenalina, como decía Quique Font, para buscar ese tipo de reconocimiento tengo armas. No, entender otros mecanismos de construcción de masculinidad, y en eso sí me parece que es fundamental trabajar también desde el plano de las creencias. Así que, bueno, gracias. Pero bueno, todos los científicos sociales sabemos que si hay algo que es difícil es transformar las creencias. Pero bueno, es un desafío. Sobre todo ubicar los mecanismos que las refuerzan, ¿no? Que refuerzan ciertas creencias, para empezar por lo menos para desestructurarlas en ese plano. Estoy completamente de acuerdo que lo primero que hay que definir es cuál es el objetivo de la política de seguridad, y ahí, bueno, hay categorías que han surgido acá. Me parece central esto de desplazar la seguridad del Estado hacia la seguridad de las personas, pensar la seguridad más en términos de cuidado, de protección y de derecho a la seguridad. Llevar estas discusiones al espacio público, politizar estas discusiones en el buen sentido, es una tarea difícil porque todos sabemos que en general el tema seguridad, entrar por el tema seguridad, convoca a personas que ya tienen una posición tomada acerca de qué hay que hacer, ¿no?, en materia de seguridad. Entonces, hay que encontrar la forma, creo yo, de llegar al tema a través de otros actores, tal vez, ¿no? No solo convocados por la vecindad, sino por ahí, bueno, me parece que integrar quienes han transitado, ¿no?, por procesos punitivos, quienes fueron liberados, me parece que entregar otros actores que permitan complejizar la cuestión, me parece central. O sea, cambiar los contextos, alguna cosa que enseña la etnografía bastante. Efectivamente, yo, respecto vuelvo a la cuestión de la autonomía, a mí me parece que es central definir qué política de seguridad necesitamos nosotros y no comprar agendas, que es lo que ha venido pasando. Compramos muchas agendas, muchísimas, que vienen básicamente de un mismo lugar, y yo no estoy de acuerdo en rechazar lo que Estados Unidos tiene para ofrecer. Mi experiencia, por ejemplo, en mi historia de defensa fue que cuando uno tiene cierta claridad sobre lo que necesita y quiere, los norteamericanos tienen muchas cosas interesantes no para aplicar automáticamente, sino para tomar, ¿no?, adecuarlo a la realidad argentina. Entonces, el problema es comprarse el paquete entero y no analizar, bueno, cuánto de eso realmente tiene que ver con mis problemas por ejemplo, de tráfico de drogas ilegalizadas, ¿no?, del lugar en el que estamos geopolíticamente, la distancia con los países productores, el hecho de ser tránsito hacia otros países, es decir, ubicar un poco el fenómeno. Hay gente que se ha especializado mucho, que las hemos escuchado en ese sentido, y tomar de Estados Unidos o de otros países occidentales o no occidentales también, ¿por qué no?, las enseñanzas y los aprendizajes. Yo no sé cómo es la policía boliviana, la verdad que no lo sé, Mariano, no tengo claro, digamos, pero conozco bastante algunas policías, sobre todo la gendarmería en Argentina, y más por la investigación que por la gestión. Un poco la pregunta es por la investigación, no por la gestión, que uno tiene la posibilidad de conversar y de ver lo que hacen y poner a las personas en contexto.
Lo que yo he notado es que, en general, frente a estos protocolos, tienen muchas reservas, ¿no? Ellos te dicen, yo sé que esto es ilegal, o sea, digo, más allá de que sean conscientes y son fieles, ¿no? Adherentes a los derechos humanos, nadie se puede poner en la cabeza de nadie, ¿no? Puede ser que sí o puede ser que no, pero saben que las consecuencias son trágicas, ¿no? Hoy Chocobar tiene un problema serio, y como quien decía, no sé quién lo leí, que decía, y Patricia Bullrich se va a su casa, ¿no? Entonces, ellos tienen esa conciencia, son formados de esa manera, y a mí me parece que tal vez lo que me parece que hay que considerar es, porque el escenario es complejo, pero nosotros no somos Chile, no somos Bolivia, no somos Venezuela, somos Argentina, nuestra democratización tuvo características que no tuvo ningún país de América Latina, referidas sobre todo a los militares y a las policías. Y a mí me parece que la enseñanza de la historia argentina y de otros países muestra que lo que uno tiene que hacer es institucionalizar a las fuerzas de seguridad y no pretender ni izquierdizarlas, ni peronizarlas, ni cambiamizarlas, ni macrinizar. O sea, lo que hay que hacer es cuidarlas, que ellos se sientan que la gestión los cuida, los protege, y que ese cuidado nunca tiene que ser contra el cuidado de los ciudadanos, por supuesto. Eso es central, me parece, porque si no, bueno, vemos lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que la mitad de los militares lo apoyan, la mitad mata a la gente de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ir por ese camino en el que ya estamos andando, ¿no? No es que tenemos que inventar la pólvora. Bueno, no sé, hay muchas cosas más. Yo anoté un montón de ideas súper interesantes. Y bueno, veremos cómo cambiamos las creencias.